Amigos, muy buenos días. Los saluda Bismar Mengoa aquí en su programa Tu Médico de Cabecera. Empieza la época escolar y de pronto las mamás en casa se empiezan a preguntar qué vamos a enviar para el recreo, para nuestros niños. Este es un momento especial como para poder conversar sobre lo que es lonchera escolar. Para esta ocasión tenemos la grata presencia de la licenciada en nutrición, Amanda Flores, Amanda Flores Medina, a quien le damos la gran bienvenida a al programa. Gracias por estar con nosotros, Amanda. A usted las gracias, doctor, por hacerme esta invitación, de verdad, para responder a todas las preguntas de las mamás, que en esta época escolar están muy preocupadísimas por enviar una lonchera escolar saludable a sus niños. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se prepara una lonchera escolar? Una lonchera escolar tiene que tener los alimentos energéticos, los alimentos protectores y los alimentos constructores, sobre todo, esos tres elementos. Cuando nosotros hablamos de este tipo de alimentos, me imagino que hay una base, como una pirámide. Esa base, ¿por qué tipo de alimentos están constituidos? En primer lugar, vamos a empezar por la base, como usted dice, doctor. En primer lugar están los alimentos reguladores. Dentro de ellos está un alimento muy esencial que es el agua, los líquidos, que los niños en edad escolar deberían de consumir entre 4 a 6 vasos diarios. Cuando nosotros estamos hablando de líquidos, ¿estamos hablando de agua pura o hay algún tipo de refrescos naturales que podríamos de pronto empezar a generar una conciencia en las mamás para poderlos preparar? Está el agua pura, como también están algunos refrescos, por ejemplo un agua de manzana, un matecito de manzanilla, de hierbabuena y un maíz morado, diferentes tipos de refrescos de muchas frutas que lo podemos utilizar, pero siempre y cuando bajos en azúcar. Cuando nosotros estamos hablando de refrescos naturales, ¿hay alguno en especial en nuestra región? ¿Hay algo que podríamos de repente un poquito fomentar? Sobre todo los refrescos morados, el agua de beterraga, voy a redundar en este aspecto sobre el maíz morado, que son alimentos que nos protegen sobre todo al sistema renal. Nosotros debemos pensar que ya deberíamos de cuidar los riñones de nuestros niños, desde que el niño se forma en el embarazo hasta los niños que están en la edad escolar, porque posteriormente puede traer graves consecuencias. Muy bien, nos has estado mencionando el tema líquidos, es decir, la base de nuestra pirámide debe estar constituida por líquidos. La cantidad promedio que se debe enviar en la lonchera escolar, de 300 mililitros a 500 mililitros. Estamos hablando entre 2 vasos a 3 vasos aproximadamente. Aproximadamente. Pero cuando nuestros niños realizan una actividad física, de acuerdo a la currícula, los niños realizan un día a la semana la actividad física, ahí es donde deberíamos de aprovechar de enviarles 1 litro de agua. Porque hay un mayor desgaste físico, de pronto el muchacho va, o el pequeño, el niño va a hacer educación física y el aporte de líquidos debe reemplazar a la cantidad que se está eliminando a través principalmente del sudor. Del sudor, así es, doctor, a través del sudor. ¿Qué otros alimentos más forman parte de nuestra base? Estábamos mencionando a los alimentos reguladores. ¿Cuáles son nuestros alimentos reguladores? Nuestras frutas y verduras. En cada lonchera escolar siempre deberíamos enviar fruta, ensaladas frías, las ensaladas, porque generalmente aquí en nuestra región, por el mismo clima, siempre enviamos, a veces algunas mamás o los padres envían algunas ensaladas, pero ya cociditas o precocidas, pero deberían ser en su mayoría crudas. Yo quiero de pronto tocar este punto tan importante como es la preparación de ensaladas y generar un hábito en nuestros niños. Cuando nosotros hablamos de ensaladas, de pronto los papás que están en el televisor nos dicen, pero a mi hijo no le gusta. ¿Cómo yo puedo generar en los niños ese hábito de consumir ensaladas que formen parte de la lonchera escolar? Deberíamos tomar en cuenta en casa los colores de los alimentos. Tenemos unos colores extraordinarios. Si nuestras frutas y verduras pudieran hablar, unos de color verde, color anaranjado, el rojito, infinidad de colores tenemos en nuestros alimentos. Por ejemplo, una ensaladita de fruta, una ensalada de verduritas, con su lechuguita, su paltita, su quesito rallado,
tomates a cuadritos, las arvejitas. Mire, son infinidad de colores. Podemos hacer una combinación de colores de tal forma que estimulemos a nuestros niños a consumir este tipo. Las verduras, sí. Diferentes colores. Y en cuanto a las frutas y las verduras, igual tenemos infinidad de colores. Y estos alimentos, ¿qué van a hacer dentro del organismo del niño? Lo van a proteger contra las enfermedades. Van a regular a que ese aparato digestivo trabaje más rápido. Estamos hablando, estamos en una época donde la obesidad no solamente se presenta en los adultos, también se presenta en los niños. Y eso es precisamente porque hay un mayor consumo de alimentos con más de origen cárnico y grasas. Forman parte también de la lonchera escolar. Algunos papás se preguntan, ¿vamos a enviar carne de pescado, pollo o carne de res en nuestra lonchera escolar? Así es. Recordemos que todos los tipos de carnes nos brindan proteínas. ¿Y para qué serán necesarias las proteínas? Recordemos que nuestros niños están en crecimiento y desarrollo. Ellos necesitan consumir proteínas, pero debemos de evitar de darles carbohidratos. Los carbohidratos generalmente son los alimentos, los cereales que nos brindan mayor cantidad de calorías y hace ese consumo de calorías excesivas a que nuestros niños capturen más esos alimentos malitos y nuestro hígado tan inteligente lo convierte en grasa mala como colesterol o el triglicérido. Y por ende el excesivo consumo de grasas hacen que los niños sean obesos. Es decir, en nuestra pirámide nutricional, seguimos en nuestra pirámide nutricional, el aporte de grasas es importante, porque hay muchos papás que preguntan, ¿las frituras, puedo enviar algún tipo de frituras? ¿Ayudan, contribuyen, forman parte de la lonchera escolar? Si es necesario, las grasas sí son necesarias en nuestro organismo, principalmente los del niño. ¿Por qué? Los ácidos grasos esenciales actúan en mayor volumen, en mayor cantidad a nivel del cerebro. ¿Dónde podemos encontrar, en qué tipo de alimentos podemos encontrar? En las grasas buenas. Por ejemplo, el pescado. Número 1, los ácidos grasos esenciales se encuentran en el pescado, en la palta, en las aceitunas, en algunas semillas como las nueces, el maní, las castañas, las almendras, el ajonjolí, la linaza. Uy, si pudiéramos hablar de cuántos. Y hay innumerables alimentos que de pronto existe desconocimiento y a la vez también no generemos un aborrecimiento en nuestros niños. O sea, podríamos generar una mezcla de este tipo de alimentos de tal forma que, o combinar, más que una mezcla, una combinación de este tipo de alimentos, de tal forma que no generemos tampoco una sobrecarga alimentaria en ellos. Cuando nosotros estamos hablando además de las frutas y de las verduras, ¿qué frutas son las recomendables? Principalmente los cítricos, porque son los alimentos, las frutas que nos van a proteger contra las enfermedades. Y los cítricos siempre en ayunas, en la mañana principalmente, cuando el estómago está así vacío, está en un ambiente ácido. ¿Qué hace? Una agüita de limón alcaliniza el cuerpo. Entonces hace que todas las vitaminas y minerales se aprovechan mejor con estómago vacío. Es decir, estamos hablando de jugos naturales. ¿Se puede mezclar frutas? Es decir, ¿se puede mezclar manzana con papaya? ¿Se puede mezclar manzana o con un cítrico como la piña? ¿Se puede hacer tipo de mezclas con jugos naturales y se puede enviar eso? ¿Es recomendable la mezcla de frutas? Nutricionalmente no está recomendado mezclar las frutas. Recordemos que cada fruta cumple un rol dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, la piña funcionará más a nivel de los riñones, será más diurético, hará que nuestro cuerpo elimine más rápido las toxinas a través de los riñoncitos. Por ejemplo, la papaya funcionará más a nivel del estómago, el kiwi funcionará más a nivel del aparato respiratorio. Por lo tanto, no se deben de mezclar. No es recomendable mezclar las frutas. Amanda, yo quiero que con unos ejemplos algo sencillos nos puedas decir, y poniendo un ejemplo, cómo debemos preparar una lonchera de lunes a viernes. Por decir, el día lunes, ¿qué podríamos enviar? Esto obviamente que es variable, ¿no? Sí. Pero, ¿qué recomendarías? ¿Alguna recomendación? A ver, el día lunes, por ejemplo, podríamos enviar un sándwich de palta con su hojita de lechuga. Una fruta como la manzanita,
Un refresco como el agüita de cebada, con su limoncito, reduciendo la cantidad de azúcar. El tema de azúcar es muy importante, es decir, no nos excedamos en el consumo de azúcar en los refrescos naturales que vamos a enviar. El martes. El martes podríamos hacer, por ejemplo, un camotito al horno, ¿no? Aprovechemos que es un carbohidrato muy bueno y muy saludable para los niños. Una frutita como la mandarina o una naranja, un refresquito. Podemos enviar de maíz morado, chicha morada, con su cáscara de piña. Bueno, va llegando ya la mitad de la semana y de pronto nos encontramos con un día miércoles, de pronto una alternativa. ¿Qué se le podría ofrecer al niño? Podría ser una buena porción de pescadito, o las mamás que nos ingeniemos bastante en la cocina. ¿El pescado frito? ¿El pescado bajo qué condiciones? De preferencia, sancochado, al vapor, a la plancha, podemos hacerlo, con una ensaladita de brócoli, con su lechuguita. Y de fruta podría ir, por ejemplo, un plátano. Y de refresco podríamos enviarle una agüita de manzana. Perfecto. Todo variado. Pongamos que el día jueves a uno de nuestros niños le corresponde, además de las actividades rutinarias, educación física. ¿La porción debe ser un poquito mayor? En líquidos. En líquidos. Sí. ¿Qué preparamos para el jueves? Un consejo para nuestras mamás y los papás también. Podríamos hacer, por ejemplo, una hamburguesita de sangrecita. Recordemos que nuestros niños en esa edad también deberíamos de cuidar de la anemia, que no les afecte. Entonces, una hamburguesa de sangrecita no estaría de más, con su cebolita, su oreganito, sus ajitos, los tomatitos, una hamburguesa nutritiva, buena. Y de fruta, podría ir, por ejemplo, una papaya picadita. Aparte de que el niño empieza a masticar, también va a hidratar esa rica papaya. Y una agüita de membrillo, no estaría de más. Ya estamos por terminar la semana y es un día viernes. ¿Qué podría ser una sugerencia? Otra sugerencia en relación para el día viernes podría ser, por ejemplo, unos huevitos duros. ¿Qué nos proporcionan los huevos? Proteínas. Una agüita de cedrón o hierba luisa. Una frutita como el kiwi. Tenemos, por ejemplo, los duraznos, las ciruelas. Siempre aprovechar las frutas de la temporada que nos van a salir más económicos. Cuando nos has estado dando los ejemplos en el transcurso de la semana, yo sé que muchos papás se ponen la pregunta: ¿esta lonchera me va a reemplazar al desayuno? ¿Me va a reemplazar al almuerzo? Definitivamente que no. Ninguna de las loncheras escolares reemplaza al desayuno o al almuerzo. Recordemos que a media mañana los niños solamente necesitan un refrigerio, pero un refrigerio saludable. Entonces no reemplaza el desayuno. Nuestro desayuno siempre debe ser a base de proteínas, vitaminas y agüita, un juguito de quinoa, un cafecito, pero un buen café, un tecito, un jugo de papaya. De ninguna manera nos va a reemplazar estas loncheras saludables a un desayuno ni a un almuerzo, no. Hay algo que de pronto podríamos tratar de ayudar de complementar. Nuestra región de Puno es muy rico en muchos alimentos como la quinoa, la kiwicha, el cañihuaco. Es recomendable en horas de la mañana poderles administrar. ¿Y qué recomendaciones y bajo qué uso se podría otorgar este tipo de alimentos? Recordemos que nuestra región produce muy buenos cereales. Por ejemplo, como usted lo dijo, la quinoa, la kiwicha, la cañigua. Por ejemplo, el poblador andino produce sus quispiños, ¿no? Aquí en Puno lo podemos hacer, como ya somos un poco, no es por hacer dividir la ciudad o el campo, ¿no? Podemos hacer las brochetas de quinoa. Es el mismo procedimiento del quispiño, pero ya lo formamos en forma de cuadraditos y con su mondadiente tenemos una rica brocheta de quinoa. Entonces a veces los niños ven, ¿qué es este cuadradito? Es una galletita, sí, pero a base de quinoa. De la misma manera podemos hacer las bolitas de cañigua con coquito rallado. Entonces, no solamente ver a las galletas o otro tipo de alimentos que no son de la zona, ¿no? Ver nuestra zona, nuestra región que produce alimentos muy nutritivos y saludables, que aparte de brindarnos calorías, también nos aportan proteínas. Muchos papás
por el tema del trabajo y el tema del tiempo en la preparación de los alimentos, pueda demandar quizás un poco más de lo que normalmente o habitualmente lo enviamos al colegio a través de la lonchera escolar. Genera mucho tiempo en la preparación de estos alimentos. ¿Cómo podríamos organizarnos? ¿Cómo podríamos contribuir a que los niños también ayuden a armar su lonchera escolar? Incentivarles con la educación desde la casa, organizar el tiempo, organizar que los papás debemos de programar nuestro tiempo, dedicarnos siempre un tiempo a los hijos, enseñarles a ellos mismos a preparar las loncheras escolares, por ejemplo, la combinación de frutas, una ensaladita de frutas, ellos mismos lo pueden hacer. Deben ser partícipes, deben ser activos en su preparación. Así es, y no es muy difícil programarnos, por ejemplo, un domingo, preparar toditito nuestro rol. ¿Qué vamos a enviar a nuestros hijos? Es más, acompañarnos, es más, pedirles a los niños que nos acompañen al mercado para que ellos mismos participen en qué frutas y verduras van a utilizar para el transcurso de la semana. Así es, así es. Es decir, los debemos involucrar. Involucrar en todos los aspectos, no solamente en las loncheras escolares, en las tareas diarias. Cuando nosotros hablamos de kiosco escolar, porque el otro fenómeno con el que sopesamos es el famoso kiosco escolar. Muchos niños que porque el compañerito lleva dinero y quiere comprar una gaseosa o una galleta envasada, no quiere consumir el alimento que le ha mandado la mamá. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Aquí prima el factor económico. En muchos de los colegios, de los centros educativos, también ven más que todo el factor económico. No ven la parte saludable, de la alimentación saludable de ese niño, un kiosco saludable, ¿no? En primer lugar, se debería de capacitar a la señora o al señor que va a atender en el kiosco escolar. Luego, capacitar a los padres de familia, ¿no? Y indicarles. Invitar, tenemos aquí el colegio de nutricionistas, tenemos una carrera profesional de nutrición, involucrar a todas esas instituciones para que capaciten, para que hagamos proyección social a través de todos los centros educativos, involucrar a padres de familia, a profesores, a los estudiantes de los mismos carreras, municipios escolares. Los mismos municipios escolares que ya se tiene dentro de cada institución educativa, capacitarles y hacer que sus kioscos sean saludables, nutritivos, que la señora sepa qué alimentos expender en su kiosco, qué refresquitos, frutas, galletitas, todo a base de preferencia alimentos de la región. Y acá voy, ¿existe ya en el Perú alguna ley de alimentación saludable? Desde el año 2013 existe la Ley de Alimentación Saludable de Protección de la Alimentación del Niño y el Adolescente. Es la ley, la 30021, que en la actualidad los reglamentos creo que todavía están en proyecto. Falta su aprobación, pero sí existe la ley. Y no sé si esto cada centro educativo estará ya poniendo en marcha desde el año 2013, que tenemos en sus artículos, el 1, el 2, creo que tiene 21 artículos, disculpe, no lo tengo tan así, lo he leído solamente las primeras partes, pero sí, tiene unos artículos que sí deberíamos de conocer todos, principalmente los profesores o los directores de cada centro educativo. Amanda, yo sé que el tiempo acá en televisión es bastante corto. Nos hubiese gustado tratar de conversar un poco más sobre lo que es lonchera escolar y creo que te vamos a invitar, lo vamos a hacer para que puedas participar en un próximo programa. El tema de alimentación saludable, el tema de lo que es lonchera escolar es un tema demasiado importante para la familia puneña. Yo te agradezco la participación aquí en Tu Médico de Cabecera. Gracias, doctora, a usted también por su invitación. Cuán importante es hablar de alimentación. Y mi compromiso es, doctor, apoyarle en esta campaña desde este medio de comunicación tan importante. Muchas gracias, Amanda, y será hasta su nueva secuencia de Tu Médico de Cabecera. Gracias a usted.